Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la clase hoy. Bueno, recordando dónde habíamos quedado el jueves anterior, estábamos viendo algunos sistemitas, digamos, algunos filtros desde que los primeros que vimos, paso bajos, paso altos, pasabanda, y estábamos viendo lo último fue la parte de los resonadores. Un resonador digital es un sistemita, esto ya lo vimos, solo es para como repasar y conectar donde quedamos y hacer ahí la conexión, ¿ok? Bueno, ahí deberían, sí, está compartido, ¿ok? Entonces, el resonador digital, la idea es un sistema muy simple, donde la intención es poner un par de polos complejos conjugados de un radio R y una frecuencia omega cero. La intención es que estos polos estén dentro del círculo unitario para que el sistema sea estable y pueda usarse. Y esta es la funcioncilla de transferencia. Esa es una forma de, digamos, de ver un resonador digital, digamos, versión simplificada, versión uno. Y este resonador habíamos visto que su respuesta en frecuencia es algo similar así. Entonces, cerca de la frecuencia omega cero, donde yo estoy ubicando los polos, voy a tener un aumento de la ganancia. Entonces, de alguna forma, si el radio del polo se logra acomodarlo, entre más cerca del círculo unitario sea, el efecto es como si fuera de un pasabanda. Entonces, hay un pequeño grupo de frecuencias cerca de la frecuencia de la posición del polo, donde estas, si ingresan a un sistema que tenga esta caracterización, pues pasarán a la salida y las que están un poquito ya lejos de esta frecuencia se van a atenuar. Ese es un efecto, digamos, paso banda. Si quisiéramos mejorar la respuesta en frecuencias bajas, bajarla, como que lo atenúe más, y en las frecuencias altas, podríamos agarrar el resonador y meterle un par de ceros, uno es en el plano complejo, uno en uno y otro en menos uno, que esa era, digamos, la versión 2 de un resonador. Podríamos entonces, en lugar de tener solo estos dos polos, agregar este de acá, agregar un par de ceros. Uno en z igual 1 y el otro en z igual menos 1. Eso lo que va a lograr es poder, digamos, mostrar que la respuesta en frecuencia sea un poquito más, que atenúe un poquito más en las frecuencias en cero y en pi. Bueno, este estaba ahí ajustado para diferentes radios. Entonces vean que aquí empezó desde un radio bastante bajo, creo que como punto 2 o punto 3. Y noten que se ve aquí, la de punto 2 o punto 3, que fue cuando empezó, es una banda, digamos, se ve así toda ancha. Incluso hay frecuencias aquí lejanas de la frecuencia donde pusimos los polos, donde tienen incluso una ganancia mayor a 1, porque la constante B sub 0, lo que está ella haciendo es que aquí, justo en la frecuencia donde estaban los polos, sí está ganancia 1. Y noten que conforme el polo lo puedo mover hacia el círculo unitario, se hace más delgadita la banda de paso por la resonancia de los polos, y ya no tengo este efecto tan marcado de tener unas frecuencias que incluso tengan una amplificación un poquito. Entonces, digamos, como resonadora, funciona mejor entre más cerca esté el polo del círculo unitario. ¿Ok? Eso era lo que veíamos, y esta es una versión mejorada. Vean que aquí la ganancia es totalmente convergente, o se va hacia cero en la frecuencia cero y hacia la frecuencia de pi por los dos ceros que agregamos. Entonces, esos son
digamos, sistemas que llamamos resonadores digitales. Si hablamos de eso, ¿ok? Son sistemas, todos estos que estamos viendo son sistemas, digamos, básicos, simples, realmente. Ahora, que la intención, en algún momento se pueden utilizar, pero sobre todo, una de los objetivos para nosotros de verlos, intentar entender la respuesta en frecuencia, la de fase, la de magnitud, y lo otro, que era hacer como programar el sistemita y ver lo que funciona y cómo probarlo. Ese es el objetivo principal que quiero lograr en esta partecita del curso para que cuando probemos otros filtros, que los hagamos, que los diseñemos y los programemos, nuestra capacidad de entender qué estamos intentando hacer, cómo probar que funciona y demás, es un poquito mayor. Esa es la intención, irnos preparando para ahí. Y también, si en algún momento los puedo utilizar porque son útiles, vale las reuniones, ¿ok? Vamos a ver otros, dos o tres más que no terminamos de ver la clase anterior, que los que vamos a empezar son con los filtros de ranura. Ranura es un poco así como, incluso tal vez es como del concepto un poquito de rechazabanda, digámoslo así. Entonces se le llama de ranura o notch. Bastante simple la idea. El primero que vamos a ver va a ser un filtro que tenga una función de transferencia como esa. Si la vemos, ¿qué nos dice esa función? Que tiene solo dos ceros. Vean que esta función aquí, voy a agregar esto, voy a hacerlo ya un poquito más grande. ¿Okay? Vean que estos dos ceros, vamos a poner aquí mi marcador, ok. El radio que tiene aquí no está marcado, o sea, significa que es 1. Significa que en el polo, digamos, en el diagrama de polos y ceros, ubicándome como en el círculo unitario, estos dos ceros están sobre el círculo unitario, a, a un ángulo omega cero, pues están por acá. Esto significa en la respuesta en frecuencia que al estar puesto en una frecuencia omega cero sobre el círculo unitario, va a producir que en esa frecuencia el filtro, digamos, el sistema no permita que una señal pase o que la atenúa a cero. Entonces, esto lo que está es un atenuador de frecuencia omega cero. Sin embargo, como habíamos visto, esa atenuación, digamos, si se da en omega cero, recuerden que las respuestas en frecuencia no pueden ser planas por la naturaleza de estos sistemas LTI. Significa que va a ser exactamente en esa frecuencia donde logramos el cero, pero luego vamos a tener una función, digamos, de alguna forma suave. No podemos tener aquí como, no existe en este tipo de sistemas LTI la posibilidad de tener comportamientos, o digamos que tengamos algo así. Esto sería totalmente imposible en nuestros sistemitas. Este filtro de ranura pues, va a poder lograr poner un cero en un punto del espectro, nada más. ¿Qué estará asociado a omega cero? De aquí, digamos, podemos hacer, digamos, lo mismo que tenemos, digamos, para los otros filtros. Podemos decir, si yo tengo el filtro, si la función de transferencia es el B sub 0 es para ajustar una ganancia en un punto que queramos de la respuesta de magnitud. Ahí estaría la funcioncilla de transferencia. Recuerden que para poderlo probar y cosas así son importantes como tres ecuaciones que sacábamos de cada uno. Una, la ecuación de implementación en el tiempo. Ven que esto es un filtro que no tiene polos, de alguna forma esto es un filtro FIR, por solo verlo así. Al ser un filtro FIR, significa que la ecuación de diferencia solo va a depender de la señal de entrada, no es recursiva. Incluso eso es
por solo definirlo, digamos, de la teoría. Y si lo vemos de este lado, ¿cómo podemos transformar eso? Eso es fácil, nada más multiplicar en los dos productos, agarrarlos y multiplicarlos entre sí. Lo hicimos varias veces en la clase anterior. Al hacer eso queda este del centro, factorizamos, digamos, el menos z a la menos 1. Y usando la identidad de Euler, la famosa identidad, esto nos va a quedar al final como un menos 2 coseno de omega 0 por z a la menos 1 más z a la menos 2. Significa que el y de n de este filtrillo de ranura sería b sub 0 por x de n, menos 2 veces coseno de omega 0, b sub 0, x de n menos 1. ¿Y qué sería acá? B sub 0, x de n menos 2. Pues vean que es un filtro que no es recursivo, es un filtro FIR. De hecho, es de tamaño m igual a 3 en el fondo. Pero vean que así como está, lo podemos incluso programar en la misma funcioncilla que hemos venido usando para probar su funcionamiento. Ahora, teniendo, esta es una de las ecuaciones útiles para hacer la prueba, digamos, para poner ese sistemilla en el tiempo a funcionar. Pero, ok, la idea es poner a los dos ceros en alguna frecuencia omega 0. Lo que hace falta aquí es saber determinar cuál es el valor de B sub 0 para hacer, digamos, la acotación o el ajuste de la ganancia en una frecuencia que queramos. Entonces, ¿cómo se vería la respuesta en frecuencia de ese filtro? ¿Cuál es la intención que queremos para poder definir eso? Significa que nuestro filtrillo de ranura de menos pi a pi es colocar un 0 en una frecuencia omega 0 y que haga esto de alguna forma. Solo que, ahora, nosotros aquí, de hecho lo vamos a notar en el funcionamiento para la acotación, no sabríamos especificar dónde querer la ganancia de 1. Podría ser en pi, podría ser que aquí tengamos ganancia 1, en este punto, o acá. Depende de lo que queramos. Por ejemplo, yo voy a escogerlo ahorita, por, no sé, un punto más simple, digamos, en que él tenga un ajuste de ganancia unitaria en frecuencia 0. Y no podemos acotar ambos, porque ahorita, de hecho, con solo ver la función que va a resultar, lo vamos a anotar. Entonces, si yo quiero que aquí la respuesta en frecuencia sea 1, entonces lo podemos especificar con la funcioncilla de esta forma. O sea, el h de omega, ¿cuál sería más fácil de ver? Vamos a ver. Mm, puede ser en esta, creo que usar la tercera, digamos. Eso sería equivalente a ver la respuesta en frecuencia de él. Si la vemos en frecuencia 0, sería igual a b sub 0, 1 menos 2 coseno de omega 0, más e a la 0 sería 1. Y lo que queremos es que esto sea 1. De hecho, esto es real. Al menos, sí, de hecho, creo que sí. Esto es positivo. Entonces quedaría como b sub 0 igual a 1 entre 2 menos 2 coseno de omega 0. Con eso ajustamos la ganancia. Aquí estamos ajustándola para frecuencia 0. Y si quisiéramos programar, digamos, que era una forma, plotear y visualizar la respuesta de magnitud y de fase,
Eso es algo bastante simple en el código y cualquiera, digamos, poner, o sea, programarlo es algo simple. Podríamos agarrar la función de arriba, esta, digamos, y decir que la h de omega sea b sub 0, que se calcula así, por 1 menos 2 coseno de omega 0. Este exponencial sería un coseno de omega menos jc de omega. Y este otro de acá, verlo como un coseno de 2 omega menos jc de 2 omega. Esas son las tres, digamos, que siempre hemos necesitado o utilizado para visualizarlos desde la frecuencia y funcionando en el tiempo. Esto entonces sería un filtro ranura. Vamos a ver un par de versiones. Esta sería nuestra versión 1. Siguiendo esta misma lógica, vamos funcionando algunas cosillas de esto. ¿Qué tiene aquí nada más definido? Voy a hacer un poquito más grande la letra. Por cierto, todos estos códigos, al menos los que vimos la semana pasada, los tienen en el TEC digital para verlos. ¿Y qué se me hizo aquí? Verlos y usarlos. ¿Ok? Tengo la frecuencia del 0. Todo esto es la misma estructura que hemos usado en los anteriores. Entonces, solo aquí definimos quién es H. Entonces, yo aquí H lo estoy definiendo. 1 menos 2 coseno de omega 0 por L a la menos j omega, que es, por Euler quedaría así, más 2 coseno de 2 omega menos jc de 2 omega. Sin hacer mucho complicación, uno puede ahí definir A, en este caso B, que es el denominador es 1, y acá, bueno, y aquí está B sub 0, que es justo como se calcularía tal como lo obtuvimos. Entonces aquí está implementado. Y listo, entonces armamos la función que sería B sub 0 por A entre B. Calculamos la magnitud y la fase y que nos la muestre cómo se ve. Y así podríamos interpretar, ok, este filtro de ranura con tal frecuencia medio cero queda así. Voy a empezar, bueno, ahí está en pi cuartos. Pongámoslo en pi medios. Pi medios es justo en el centro, ¿verdad? Entre 0 y pi. Veamos qué hace ahí. Vean que primero en frecuencia 0 está bien escaladito en 1. Por la simetría de la respuesta y demás, hace que también en pi también quede 1. Ven, está bien acotado. Claramente este filtro de ranura, lo que les decía, solo permite atenuar el pi medios, pero digamos que atenúa mucho otras frecuencias, porque el ancho de banda de esta ranura es muy amplio. ¿Verdad? Es una versión de filtro de ranura. Si yo quisiera eliminar esta componente de frecuencia de una señal, podría usarlo, solo que también atenúa mucho otras. Ahora, lo que quería ver era, ¿qué pasa si yo este cero lo muevo? Por ejemplo, ¿qué pasa si me lo traigo aquí a frecuencias más bajas? Llevémoslo a la mitad, pi cuartos. Vean que pi cuartos, aquí sigue siendo 1. Nosotros, el B sub 0 sigue trabajando bien, pero yo no puedo controlar el otro punto, las frecuencias altas. Entonces, vean que estas frecuencias altas se amplifican. Después de este punto, donde está, después de ganancia unitaria, está amplificando. Lo mismo sucede si yo me lo trajera aquí como para 3 pi cuartos. Digamos, si me lo llevara por arriba a los ceros, aquí se atenúa, o la ganancia sigue siendo 1 aquí, eso no va a cambiar. Significa que el B sub 0 está funcionando bien. Pero estas frecuencias altas también las atenúa un montón.
es lo que puede hacer ese filtro. Es un filtro muy sencillo, un par de ceros ahí puestos, y ese es su funcionamiento. Incluso uno podría decir, ok, ya habíamos visto la función de la ecuación de diferencias que ocuparíamos. Es una ecuación de diferencias, solo que no es de naturaleza recursiva. ¿Qué pasó aquí? Acá. Y lo podríamos ver funcionando. Vamos por hacer una prueba rápida. Aquí estoy definiendo R igual a 1 para que los ceros queden en el radio, o sea, sobre el círculo unitario. Aquí le puedo poner la frecuencia que yo quiera. Pongámosle una frecuencia de prueba base y pi medios a la mitad. Ah, no, esto estaba, hay que ajustarlo. Estaba para otro. Ok. Este B sub 0 se calcula diferente, que es para el otro. Filtro ranura A. B sub 0 sería así. Cierto, estaba probando otro. Ok, el radio ni lo ocupamos realmente, pero bajarlo ahí, por si no se ocupe nada pasa. Estos justamente serían cero. Estos dos, el A sub 1 y el A sub 2, el A sub 0 se tiene que ser 1. Y aquí abajo quedaría como P sub 0 acá, P sub 0 ahí, y aquí sería menos 2 por el coseno de omega 0 por B sub 0. Y vamos a ver, pusimos... ¿qué pasó aquí? Sí, es que se estaba haciendo una prueba aquí. Darle una frecuencia, un tono, entonces tendríamos que tomarlo así. Tiene que ser así. Pi medio sería de esa forma. Y en ese ya está definido. Listo. Significa que la salida del filtro debería quedar o tender a cero. Entonces, ¿lo ven? Como es una frecuencia exactamente donde está el cero, por lo tanto la va a filtrar. Recuerden que este lo teníamos ajustado. ¿Qué pasaba si en frecuencia cero, la señal de entrada tiene que ganancia 1? Pero es que este no me sirve para probar la frecuencia cero. Tenemos que poner otro cero. Que si nos dé unos. ¿Ve? Entonces, la frecuencia cero, con el coseno, si se ve, pasa así directo. Estas pruebas, creo que ya hemos visto lo precisas que son. O sea, significa que, ¿verdad? La respuesta en frecuencia que describa una ecuación de diferencias funciona tal cual. Nada más a veces lo difícil es visualizar que está funcionando bien. O de ahí puede, a la hora de implementación, el problema es que, o sea, cuando implementemos, el asunto va a ser que no cometamos un error de implementación en las ecuaciones, en la matemática. Entonces habrá que hacer pruebas para buscar que esté funcionando bien, porque sabemos que tiene que funcionar bien, que sí funciona bien. De hecho, eso es como el mensaje de esta parte. Y el trabajo fuerte, la pelea luego, va a hacer que quede bien implementado. Las sutilezas de números, signos y todo es, pero bueno, el asunto, digamos, después, la pelea que vamos a tener que toparnos con esa parte. Ese es un filtro ranura sencillito. Uno puede mejorar la respuesta del filtro de ranura a esto colocando un polo en esta frecuencia.
de alguna forma colocando un resonador ahí. Vamos a colocar entonces un par de polos conjugados entre sí. Tienen que tener radio menor a 1, pero la idea es que entre más cerca estén del círculo unitario van a producir un efecto muy mejorado en la ranura de esta respuesta. Que esa es la versión que voy a llamarle, digamos, versión 2. Que es entonces agregarle en el denominador esa ecuación de orden 2, que ya vemos, es la misma que usamos en el resonador. Entonces, eso va a poner un par de polos de radio R en omega 0. ¿Qué diferencia entonces tendríamos? ¿Qué habría que programar diferente aquí? Voy a copiar esta. Versión B. Si le metemos esos polos ahí, la ecuación de diferencias va a cambiar, ¿no? Al meter polos ya ahora sí va a ser IR y sí va a tener, va a ser recursiva la ecuación de diferencias y demás. Pero vamos a dejar esto por. Si le acomodamos eso, lo que queríamos, tendríamos entonces en el denominador, aquí en el denominador, la ecuación ¿cómo quedaba? Vamos a ver, creo que mi memoria me da para ponerla. 1 menos 2R coseno de omega 0 z a la menos 1 más R cuadrado z a la menos 2. Chequeo rápido. Perfecto, ahí está. Significa, ¿qué es lo que va a agregar en esta ecuación acá? El y de z multiplica el denominador, entonces aparecerían dos términos. Uno que sería 2R coseno de omega 0 y de n menos 1, ok, acá más, menos R cuadrado y de n menos 2. O estos dos términos implicaría el efecto de agregarle ese par de polos resonando cerca de los ceros. Esta sería la del tiempo. Para programarla, implementarla, lo que fuera. Y bueno, B sub 0 también cambiaría. ¿Por qué? Aquí abajo en la función, el h de omega, aparecen unos términos más. Tendríamos así quedaría, ¿verdad? El denominador 2R coseno omega 0. Sí. Si volvamos a esto en h de 0, tendríamos un b sub 0. Arriba ya lo teníamos. Esto daba un 2 menos 2 coseno de omega 0. Esta parte no cambia. Siguiente. Y abajo, esta parte va a quedar como un 1 menos 2 R coseno de omega 0 y a la 0, 1 más R cuadrado. Entonces, esto la idea es que sea igual a 1. Entonces, despejando b sub 0, tendríamos que esto sería 1 menos 2R coseno de omega 0 más R cuadrado entre, es una ecuación un poquito más
grande para definir B sub 0. 2 menos 2 coseno de omega 0. Listo. Con esa podemos ajustar la función del h de omega y que quede bien acotado en ganancia 1 en omega 0. Y bueno, y pues la implementación para graficar estas respuestas en frecuencia serían dos partes. Todo lo de arriba igual. Entonces realmente lo que haríamos aquí es B sub 0, 1 menos 2 coseno de omega 0. Y aquí poner igual. Coseno de omega menos j sen de omega. Más coseno de 2 omega menos j sen de 2 omega. Y abajo lo que queda es como un, digamos, 1 menos 2r coseno de omega 0. Coseno de omega menos j sen de omega. Más r cuadrado. Cos de 2 omega menos j sen de 2 omega. Entonces esas tres podemos entonces ya trabajar, digamos, tener la descripción matemática para ver cómo funcionaría y cómo implementarlo. Veamos nada más, yo esto lo tengo listo aquí, ese filtro de ranura 2, el B. Para este filtro tengo aquí también, vamos a definirle dónde poner los polos y los ceros, que hay en un omega 0. Vamos a empezar a verlo en pi medios primero. Y aquí estaría la función. Vean que aquí está B sub 0. Ese es el mismo que teníamos acá. Este. Y aquí sí depende del R. El R está aquí, en el for. Entonces, y A y B, de nada más de programar tal como están estas funciones. La diferencia prácticamente entre arriba y el de abajo es que aparece este R cuadrado. Y aquí este R. Luego armo la H, que es B sub 0 por A entre B. Magnitud y fase, y debería de resultar así. Entonces noten, para un radio de 0.9, la gran, digamos, capacidad de extraer esa frecuencia, de dejar esa ranura ahí en pi medios. Y ya no tener un ancho de banda muy amplio para, digamos, no afectar tanto otras frecuencias. Entonces, vean lo que... Ahora, obviamente, si ponemos los polos un poquito más adentro, este ancho aumenta, o un poquito más afuera, el ancho disminuye. Yo le puedo decir aquí, digamos, en lugar del punto 95, que lo ponga punto 85, los polos, porque este es el radio de los polos nada más. Entonces, pero noten la gran mejoría, digamos, de la idea de visualizar, digamos, el funcionamiento de filtrar esa frecuencia en la ranura. Ahora uno diría, ¿qué pasará si me muevo a pi cuartos? Tendré un efecto así como el pasado. ¿Dónde está omega 0? Aquí arriba. Realmente, entre los dos, vean lo bien que funciona. Ahora ya no tengo el efecto desbalanceado que tenía el filtro sin los polos. Puedo mover la ranura donde quiera y funciona bastante bien. Incluso de ahí lo podría probar. Entonces, una última prueba de esta ranura.
La ranura B, este omega cero, voy a copiarlo, porque así se calcularía omega de B sub cero. ¿Qué pasó? No lo copió. Ahí está. Digamos, si lo ponemos en pi cuartos y aquí los polos son, digamos, en punto 98, punto 95 el primero. ¿Cómo estaba esta ecuación? Aquí era menos 2 por R por coseno de omega cero, y este era un R cuadrado. Sí. Si le ponemos en pi cuartos, la frecuencia aquí arriba debería ser 1 entre 8. Y deberíamos de tener una salida atenuada a 0 por el. Tiene un transitorio más largo que muchos otros, pero vean que bien filtra esa frecuencia. Obviamente está cayendo específicamente donde está la ranura. ¿Todo bien? ¿Se entienden? Vimos los resonadores. Este es como el contrario, digamos. A ver el resonador, si nos salió un filtro ranura. Y típicamente esa sería la función del filtro de ranura. Hay otro tipo de filtrillos que le llamamos filtros peine. El filtro peine, pensando en cómo se ve un peine de los viejitos, estos plásticos que tienen un montón de palitos, como una paletita con los palitos de estos, es como visualizar un filtro ranura con diferentes ranuras, no solo una. Entonces, en principio, el filtro peine es, teniendo el círculo unitario, se puede lograr pensando poner diferentes ceros sobre el círculo unitario, poner, digamos, ceros equidistantes a lo largo del círculo unitario, y que eso permita conformar, digamos, ese efecto que le vamos a llamar filtros Peine. Ahora, una forma de hacer un filtro Peine es con un filtro FIR de media móvil, que en algún momento recuerdan que ese filtro FIR de media móvil se le conocía como de alguna forma como un suavizador. Ahora, desde el punto de vista de la frecuencia, dependiendo del tamaño del filtro FIR, podemos visualizar en el círculo unitario diferentes ceros que producirían ceros en la respuesta de frecuencia. Vamos a visualizarlo desde acá. Filtros, que se me suben para adelante, filtros B. Filtro de media móvil de tamaño M. Si uno visualiza este filtro por transformada Z, el filtro, digamos, estos, digamos, los X de N menos K, estos van a ser X de Z con Z a la menos K. Es como un polinomio, ¿verdad? De orden M. Los X de Z salen a factor común y los paso a dividir. Al pasarlos a dividir, genero la función de transferencia, quedando como una constante 1 entre n más 1, que es la escala del promediador, digámoslo así, el factor de promedio, como una suma de un polinomio donde empieza z a la 0, z a la menos 1, hasta z a la menos n. Recordando que este tipo de series, todas las series que tengan una base A
donde estoy evaluando a una potencia késima y la sumatoria va desde una potencia k hasta una potencia m, esta suma es finita y converge a este término. Usando esta convergencia, nos la hemos topado muchas veces en sumatoria, podemos entonces cambiar esta sumatoria por su término convergente, que es este mismo, 1 menos z a la menos m más 1, que es lo mismo, entre los números z menos 1. Ahora, vean que esto que está aquí, si yo lo multiplico, vamos a ver cómo lo vemos, pasa si lo multiplico, ¿qué sería? Por z a la m más 1 y z a la m más 1, arriba y abajo. ¿Cómo queda? Z a la m más 1 positivo, porque m es 2, 3, 4. Menos 1. Y abajo, solo z a la m más 1, digamos, hay un z a la m y un z solito. El z solito produce esto acá, z menos 1. Y quedaría un z a la m, aquí abajo. Y bueno, y la constante esta ecuación esta función de transferencia sería la de este filtro phi, que en teoría, aunque es un filtro phi, vean que parece tener un polo en uno. Entonces eso uno dice suave. O sea, ¿qué tenemos ahí? Un poco raro ese. Entonces uno dice, ok, ese filtro Peine, el h de z nos quedó. No, ya lo habíamos quitado la sumatoria. Estaba z a la m más 1 menos 1, z menos 1 y aquí un z a la m. Pensando en el círculo unitario, pareciera ser que hay un polo en uno, ¿verdad? Aunque eso no calza en la idea de que sea un filtro fiel, pero bueno. Algo pasa ahí que no hemos visto aún. En teoría no debería tener polos. Aquí hay un polo en uno. Ahora, el polinomio de arriba es el que produce los ceros del filtro. Entonces, este z a la m más 1 igual a 1 tiene m más 1 ceros. Por la teoría del álgebra, digamos, en números complejos, un polinomio de orden m más 1, digamos, tendría m más 1 raíces. ¿Cómo calcularía esas m más 1 raíces? Lo podría hacer con lo que llamábamos teorema de Moivre, enseñar el sistema, ¿recuerdan? Esto lo veo como en forma polar, ¿sí? Le aplico la redundancia cíclica y ahora tomo ambas partes y digamos las elevo entre 1 entre m más 1. Esto me va a dar los k'ésimos números complejos que satisfacen esa igualdad, y sería la raíz, la m más 1 raíz de 1, y las fases serían 2 pi k entre m más 1. Entonces, por ejemplo, para nada más graficar, digamos, un caso, ¿qué pasaría? Obviamente esto siempre va a ser 1. ¿Qué pasaría en un caso hipotético si m es igual a 3? ¿Cuál sería Z0, Z1, Z2 y Z3? Serían los 4 ceros que tendría el numerador. Todos tendrían radio 1. Esa es la idea. Queremos que los ceros queden sobre el círculo unitario. ¿En qué fases quedarían? Cuando cae 0, esto es un nivel a 0, sería
Y luego tendríamos 2pi entre 4, sería pi medios. Dos pi entre 4 por 2 sería pi. Y el otro sería 2pi entre 4, pi medios, 3 pi medios. O sea, vean que los ceros quedarían uno aquí, otro acá y otro acá. El cero anula el polo, digamos, que estaba aquí en la componente del denominador. Significa que como un m igual a 3, porque este es un m igual a 3, ¿qué lograríamos en la respuesta en frecuencia? Vamos a ver, de 0, para ver aquí mi idea. Si esto es pi y esto es menos pi, y obviamente esto pi medios y esto pi medios, ¿dónde tendríamos ceros? Tendríamos uno en pi y otro en pi medios y en pi. Significa que esta función debería de más o menos verse así. Pero lo que me interesa es ver este cero acá, un cero aquí y un cero acá. Obviamente el del lado derecho es como el mismo del lado izquierdo, por la redundancia, porque esto aquí sigue periódico. No por la redundancia, por la periodicidad. Entonces hay tres ceros. Con m igual a 3 hay tres ceros. Significa que ese peine pondría esas, digamos, como tres ranuras al mismo tiempo. Ahora, aquí menos. La funcioncilla, para poder, digamos, decir, ok, ¿cómo grafico esa respuesta en frecuencia? ¿Cómo grafico esa función que bosquejé ahí? ¿Cómo lo teníamos esto? Esto era como... Originalmente era así. Aquí estaba este término, ¿verdad? Ese era el H, este sería el H de Z. Si quiero ver, entonces, ¿qué hace esto en frecuencia? Tendríamos que verlo así. Vean que estas dos expresiones, este uno menos ese exponencial y este uno menos ese exponencial, eso tiene cara de tener una función seno arriba y una función seno abajo. Pero para ver eso hay que factorizar esto. Habría que factorizar e a la menos j omega m más un medios, o sea, la mitad de este ángulo y la mitad del ángulo de abajo también. Y al factorizar eso quedaría como e a la j omega m más 1 menos e a la menos j omega m más 1. Y aquí quedaría, bueno, medios, pero porque es la mitad. Al factorizar, y aquí quedaría e a la j, ¿ves? Factorizo sería e a la j omega medios menos e a la menos j omega medios. Ahora sí, ya esto lo puedo entonces visualizar como una función programable, digamos, para ver el espectro de magnitud y de fase. Vean que aquí arriba hay un e a la menos j omega m medios y abajo hay un e a la, no más bien, ¿cómo es? ¿Qué queda aquí? Más bien, el respecto al uno, que es el menos j omega medios, y este se factoriza. Sí, sí.
se factorizan. Entonces eso quedaría nada más como un E a la menos J omega M medios entre M más 1. Y aquí arriba va a quedar un sen de J, sen de así. Eso ya lo podemos programar bastante funcional para ver la respuesta de frecuencia, H de magnitud y H de fase. Esa es la idea. Este es un filtro Peine en nuestra primera versión. Vamos aquí a definirle el M para poderlo variar. Vamos a ver con un M igual a 3 para visualizar el bosquejo que hicimos hace un ratito, a ver si funciona. Y acá voy a llamar esa constante que teníamos ahí, dividido entre M más 1 como el B sub 0. El denominador, un sen de omega medios. Y aquí arriba sería un sen de omega M más 1 medios. Y este exponencial lo voy a descomponer por Euler y vamos a ponerlo como un coseno de omega M medios menos J sen de omega menos M omega medios. Sí, está bien. Entonces, bueno, estamos en un filtro Peine con un M igual a 3. Deberían quedar frecuencias de rechazo en el dibujillo que hicimos en pi medios, en pi y en menos 3 pi. Veamos si queda algo así. Pi medios menos, o menos pi medios y en pi. Ese sería un filtro Peine de 3. Yo vengo aquí y le digo, ok, pongámonos de 10. Sería así. Claramente noten que como respuesta en frecuencia, de atenuamos, o sea, sí me filtra los ceros, o sea, las frecuencias donde están los ceros, pero el resto del manejo de la respuesta de magnitud es muy malo, digámoslo así, porque aquí me pone estas ganancias bajísimas acá, entonces aunque me atenúa a cero estas otras también me las atenúa un montón. Entonces, bueno, ahí es un tipo de filtro, pero habría que ver, digamos, y ubicarlo en una necesidad para usarlo. Pero este tipo de comportamiento lo llamamos filtro de ranura. Este es un tipo de filtro de ranura, no es que sea la única forma de hacerlos. Esta es la versión, llamémosle A, vamos a ver 2 o 3 versiones de filtro de ranura. Filtro de ranura, creo que estaba hablando mal. Filtro Paine. Un filtro Paine. Varias veces mal eso. ¿Ok? Ahora, en general, podemos pensar en que nosotros podríamos agarrar un filtro previo y escalarlo en la frecuencia para producir, digamos, un corrimiento, digamos, de la respuesta. Vamos a ver, esta lógica es más sencilla, yo incluso me la imaginé de otra forma para entender este concepto de agarrar un filtro. Digamos que si tuviéramos, no sé, vamos a ver. Vean así. Digamos que esta es una función, pero pensemos como que esto describe la respuesta del filtro. Esto tendría, digamos, si lo viera en magnitud, yo podría verlo así como un ABS. ¿Reconoce esto como un absoluto? Sí.
tendría aquí los ceros que producirían, digamos, las ranuras del peine. ¿Qué pasa si yo en una función matemática la variable la multiplico por una constante y la constante es mayor a 1? Digamos, ¿qué pasa si voy a ajustar esto? Voy a poner que esto vaya de 1 a 5 en steps de 1. ¿Qué pasa si A vale 2? La función lo que hace es comprimirse. Incluso, bueno, una forma de verlo es poner aquí, así. Esta función, o digamos, la primera forma de la onda, el primer ciclo, que duraba de menos pi medios a pi medios, duraba pi segundos. Al multiplicarlo por 2, ahora esto va a ir de menos pi cuartos a pi cuartos, porque lo que estoy haciendo es como comprimirla. Entonces, si yo la comprimo más, pensemos, digamos, en el intervalo de menos 2 a 2, solo para ver un intervalo. Vean que ahí tengo dos ceros, pero si yo comprimo más esto, ahora de menos 2 a 2 tengo 1, 2, 3, 4 ceros. Si le pongo el 5, hay un montón de ceros que puedo tener en el mismo intervalo. Es un efecto como de escalado en X, como aumentar la frecuencia, ¿verdad? Este mismo principio lo puedo usar para un sistema H de Z cualquiera que tenga ceros. Eso sí, necesito que H de Z tenga ceros, el original. Entonces yo puedo decir, ok, ¿verdad? Acá, aquí. Yo puedo lograr un sistema como estos, y este sistema va a tener una respuesta de frecuencia. La idea es que sea un tipo, digamos, de respuesta, de nuevo, que tenga algún cero. O sea, eso sí lo necesito. Si yo a esta respuesta en frecuencia la agarro y hago en la matemática el cambio como de escalado por las omegas que tiene, multiplicarlos por una constante L entera, voy a lograr hacer el efecto que mostrábamos en la figura. Y aquí nada más lo estoy representando acá. Ese efecto que vimos como en la gráfica. Resulta que hacer eso en el espectro va a pasar esto. Es lo mismo que vimos en la gráfica. Si el original es así, vean que este original sí tiene un cero acá y tiene un cero acá. Necesita tener un cero para poder usar como el generador de un filtro Peine. Al escalar el espectro por un L entero, por ejemplo, ahí está una gráfica para L igual 5, es como hacerle una compresión de la onda y ahora entre menos 2 y 2 hay un montón de ceros posibles, equidistantes y puestos en frecuencias que podría utilizar como filtro Peine. Obviamente ahí el gráfico que se va a triangular es un bosquejo, ¿verdad? Nada más para visualizar el concepto. ¿Cómo podríamos usar esto? Entonces, digamos, bueno, esto es lo que se puede hacer. O sea, eso es lo que estábamos visualizando. Un filtro que tenga un, un cero, una frecuencia cero, se puede usar una compresión para generar múltiples ceros en estos puntos omega k. De hecho, vamos a ver, sí. Okay. Un ejemplo. Si agarráramos, vean, este filtro es el de media móvil que vimos hace un rato. Si agarramos este filtro de media móvil para un m igual 10 y lo escalamos para 3, para un L igual 3, el filtro pasaría a ser este del lado derecho.
Entonces, ok, suave, suave, suave. ¿En serio? ¿Funciona tan así? Entonces uno dice, ok, según este principio, yo puedo agarrar nuestro filtro peine, que fue el que acabamos de ver, de hecho, vean, para un m igual a 10, que se veía así, de menos pi a pi, o sea, ahí estoy viendo solo el rango de, fundamental. Copio el código íntegro, copy paste, ya yo lo copié acá. La única diferencia es que voy a crear una variable L. Como ya yo había usado L antes, entonces esta la llamé LA. Pero este LA es el L que vamos a usar para escalar el espectro del filtro. Al escalar ese espectro, ¿qué significa? Que en esta ecuación acá, donde haya un omega, va a ir multiplicado por la constante LA. Y ya. Vean que aquí un omega, LA. Omega, LA, y aquí en todos, en los 4 puntos. Pongámosle un número. Si L vale 1, el espectro 1, pero M igual a 10, para que veamos así. Se ve así, igual que el anterior. ¿Qué pasa si el escalamiento sería con un L igual a 2? ¿Sí? Yo tengo dos réplicas. Como esto es cilíndrico a nivel de la fase, este punto de acá es igual a este. Y lo vacilón es que aquí parece como que se vuelve loco en este punto. O sea, un valor ahí seguro. El 0 entre 0 no calzó súper bien. Vamos a probarlo entre 0 a ver qué se hace, no lo quiero así. Ah, no, porque no queda el seno. Esto es un sen entre sen, ¿me acuerdan? La función. Vean que con un L igual a 3 agarra el espectro y lo comprime 3 veces. Entonces, en principio, eso es un efecto interesante para poder producir, digamos, conociendo una respuesta deseada que tenga un cero o una respuesta conocida con un cero, poderlo usar para hacer un filtro Paine. En principio, o sea, eso suena vacilón. ¿Cómo se podría usar? Entonces, para verlo usando como un ejemplo, tratemos de usarlo aquí para entender este principio. Yo tengo ese filtro, es un filtro field de media móvil de 2. Quiero, usando ese filtro, escalarlo luego para que nos sirva para suprimir las frecuencias de pi cuartos y todos los múltiplos de pi medios, o sea, pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y menos pi cuartos. Son las frecuencias que quedan en el rango de menos pi a pi. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, ¿cuál sería el h de omega de este? La función de este. Muy sencillo, es un filtro básico. Sencillito, sencillito para esta parte. Esto primero, la función de transferencia, ¿verdad? Evaluando e a la j omega, quedaría así. Si aquí factorizo un e a la j omega medio, si aplico el término este de la identidad de Euler para coseno, justo el h de omega sería este sería el h de omega para el filtro, digamos, el de medio móvil de orden 2. Este filtro, vean que de alguna forma es como un comportamiento paso bajos. Vean dónde está aquí el 0 está en pi. Alistémoslo en el código, veamos lo que yo lo tengo aquí. Este es el filtro peine tipo 3, el último. Todavía no vamos a ver el escalamiento, ahí le va a ser 1. Esto que está acá, voy a volver aquí. Claro. Ok, estoy multiplicando por 1, medio abajo, y arriba estoy como, uy, 1 más este exponencial.
Está así. Que aquí tengo coseno. Ah, bueno, sí, aquí está coseno de omega medios. El LA es el escalamiento, pero no lo vamos a aplicar aún. O L vale 1. Y esto, ¿sabe que aquí este medio no hace? Porque ya aquí está en coseno. Creo que yo pensé que estaba implementado aquí. El sub 0 tiene que ser 1. Y aquí está coseno de omega medios. Y este es el exponencial descompuesto. Un coseno de omega medios menos fotoseno de omega medios. Sí, este tiene que ser 1. Magnitud y fase y cómo se vería. Tiene que verse igual que como vimos el de la presentación. Ahora, si yo escalo, ¿por qué número tendría que escalar para que este cero quede justo en los múltiplos de pi cuartos, pi y 3 pi cuartos? Un L igual 1, un L igual 2, un L igual 3. Entonces, aquí el principio es, un L igual 2, ¿qué significa? Que voy a comprimir 2 veces la señal. ¿Dónde quedaría este cero que está aquí? ¿Dónde quedaría el comprimir 2? Quedaría en pi medio, ¿verdad? Se supone. Es como una función coseno de x, hacerla coseno de 2x. Con este escalamiento, con L igual 2. Ahora, si aquí, ahora, pensando que esta es la original, lo escalo otra vez por 2, este de pi medios, el de 0 a pi se escala por 2, o sea, este pi medios pasaría a pi cuartos. Se supone. Entonces, ahora, si ya algo estaba escalado por 2 y lo quiero escalar otra vez 2, es lo mismo que desde el inicio lo he hecho por 4. Entonces, vean que aquí estoy haciendo un filtro peine con ese filtro original, el FIR, media móvil, facilito. Para, entonces aquí, eliminar pi cuartos y su siguiente múltiplo, vamos a ver, su siguiente múltiplo, según la idea era pi cuartos y pi medios, y cada pi medios de, o sea, pi cuartos más pi medios, 3 pi cuartos, menos. Entonces, digamos, dependiendo de escalado, si puedo producir, digamos, un efecto P. Ese escalado, lo único, digamos, volviendo nada más para que quede, digamos, como escalado, o sea, aquí lo que vamos a tener es, noten que el omega nosotros lo estamos cambiando como por un omega L para hacer el escalamiento. Significa que aquí, que esto, recuerden que esto es haberlo visto como un Z, o sea, este factor sería un Z a la menos 1 por L. ¿Qué es lo que va a producir esto al final? O sea, que la función aquí, entonces, si la escalamos por un L, lo que va a producir es que el H, llamémosle LZ, sería 1 más Z a la menos L entre 2. Este L significa que, si lo viéramos en el tiempo, esto sería un X de N medios más un X de N menos L medios. Para verlo, digamos, como quién sería en el tiempo, ¿qué afectaría? Necesitaría, eso sí, más memoria. Vean que necesitaría recordar la entrada que hubo L muestras atrás, según la muestra que tengo ahorita en la entrada del sistema. Entonces, para poder lograr este escalamiento en frecuencia, para este filtro necesitaría tener un almacenamiento de memoria más lejano en muestras pasadas para lograr ese efecto.
y ahí se vería aproximadamente para un escalamiento de 4. Esos son nuestro, digamos, penúltimo filtro, de alguna forma. Nos hace falta ver la parte de filtros paso todo. Vamos a ver. Va a ser un pequeñito espacio de tiempo para estirar y cambiar nada más, tomar agua y así. Vamos a esperar 5 minutitos. 8:15, 6:15, a las 6:20 empezamos para terminar de ver la última partecilla. De filtros paso todo, tiene una partecilla interesante de entender cuál es la idea, porque un paso todos desde el punto de vista de H magnitud, cuál es el chiste. Pero, y vamos a ver ya casi, hagamos un pequeñito break en esa parte. Poner nada más en mute aquí.
Ok, pequeñito estiramiento físico y mental para poder determinar, ok. Veníamos de ver filtros, ranura, funcionamiento, cuál es la idea. Filtros que denominamos filtros tipo Payne, ok. Básicamente como desde el principio de filtrado, como si fueran rechazabanda, digamos, son como rechazafrecuencias. Y vamos a ver un poquito sobre filtros paso todo. Tal como suena, son filtros donde lo que vamos a tener es que en la frecuencia, a nivel de magnitud, la ganancia es 1. Todas las frecuencias pasan. Desde el punto de vista de magnitud, no tiene un funcionamiento que nos interese. Incluso, por ejemplo, los filtros de retardo o los sistemitas de retardo que se usan mucho porque son los que en principio se implementan cuando en las ecuaciones de diferencias, porque ahí donde tenemos los yn-1, yn-2, son filtros paso todo, que no hacen un efecto de filtrado, lo único que hacen es un efecto de retardo en el tiempo, por eso es eso, yn-1, ¿qué es lo que ocupamos? Un retardo de una muestra, yn-2 también. Entonces es un ejemplo típico que nos hemos topado atrás y que tal vez no lo habíamos considerado desde este punto de vista. Estos bloquecitos de retardo son filtros paso todo, un retardo késimo de muestras. Ahora, hay filtros paso todo un poquito más interesantes. Ahora, ¿por qué más interesantes? ¿En qué sentido? Un ejemplo sería agarrar una función h de z y armarla tal como está ahí. Uno llega y le pone esa ecuación y dice, suave, suave, suave. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es lo que tengo que ver ahí? Vean que empecemos por ver el denominador. Obviamente estas son ecuaciones generales para un orden n. O sea, aquí, si tuviéramos un caso específico, n igual 2 o así, esto nada más es un polinomio. Si n fuera 2, es 3 factores abajo. Esos 3 factores tienen constantes que valen 1, a sub 1 y digamos que sería como un a sub 2. Si aquí estuviéramos por un z a la menos 2. Polinomio de orden 2. Viendo el de abajo, que es el primero que hay que enfocarse ahí para ver el de arriba luego, ¿cómo se construye el de arriba? Vean que el de arriba está usando las mismas constantes. Aquí sería, digamos, a sub 2, a sub 1, y digamos que bien, bueno, a sub 1 estaría en principio más bien aquí, a sub 1, y aquí a sub 0, que vale 1. Note que eso sí están ordenados en el orden contrario. Significa que el a sub 2 que multiplicaba la potencia más negativa abajo, ahora multiplica la más positiva arriba, que esa es z a la 0. Si uno construye un h de z así, resulta que eso es, los polos y los ceros se cancelan exactamente donde están los polos, ahí los mismos ceros, y la función de transferencia tendrá en respuesta a frecuencia una ganancia 1. ¿Vale? Es un sistemilla como verlo así. Donde tenga un polo hay un cero. Vamos a ver. A ver si estoy bien. No, donde tenga polo no. Donde está el polo inverso es. No, no queda así. Borren de la memoria eso que dije. Al hacer eso no es exactamente el mismo valor inverso. Sino es como los polos que están en el polinomio de abajo. Digamos, si yo tengo aquí un polo, uno de los ceros que pertenece entonces al polinomio del numerador va a ser exactamente el inverso de ese punto. Recuerden el mapeo de inversión, la inversión de ese polo. Entonces, por aquí, digamos, estaría 1 entre P.
Si fuera complejo, digamos así, si tuviera aquí, digamos, un polo P sub 1, el inverso de ese polo estará por aquí abajo y este sería P sub 1 conjugado. O 1 entre P sub 1. Que obviamente va a estar abajo conjugado en eso. ¿Ok? Entonces, resulta que ese tipo de funciones tienen respuesta de magnitud en frecuencia 1. No es en serio. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Pensemos que el denominador, el polinomio que tenemos en el denominador, vamos a llamarlo a de z. O sea, para nuestro caso, por ejemplo, sencillo, el a de z sería con un n igual a 2, hubiese sido a sub. No, no estoy escribiendo aquí por aquí. Sería 1 más a sub 1 z a la menos 1 más a sub 2 z a la menos 2. Según esta idea, ¿quién sería A evaluado en z a la menos 1? Como haciéndole un mapeo de inversión al plano, al dominio de A. Entonces eso sería 1 más a sub 1 z más a sub 2 z a la 2. ¿Queda bien así? Vamos a ver si me está quedando bien. Sí, sí. Ahora, si a este le factorizamos z a la menos m, si este sería por z a la menos 2, ¿cómo quedaría? Z a la 2, porque z por menos 2, y aquí digamos z a la 2 más a sub 1z más a sub 2, z a la menos 2. Noten que este sí sería el polinomio de arriba. La sub 2 solito, el a sub 1 por z y el z a la 2. Entonces, digamos, lo que vamos a ver es que este caso, digamos que vamos a llegar a interpretar por qué es paso todos, lo podemos construir en forma general así. Damos el polinomio que tiene los polos, ¿ok? Tiene los polos. Ese polinomio del denominador lo vamos a llamar a sub z. Multiplicado por el mismo polinomio invertido y factorizado a z a la m, esa función de transferencia es nuestro, digamos, objeto de estudio. Vamos a ver si por qué esto tiene, digamos, respuesta en magnitud. Resulta que recuerden que este era el teorema que viene Kinchin, algo así. No me acuerdo si cometió un error en escribirla. Por ahí anda. La respuesta en magnitud de cualquier filtro al cuadrado en frecuencia es igual a agarrar su función de transferencia por su función evaluada en inversión evaluada en J omega. Si aplicamos esto para este filtro que estamos proponiendo, ¿cómo quedaría? Este sería h de z y este sería h de z a la menos 1. Noten que este se cancela con este con este y este con este. Por eso entonces quedaría una respuesta en ganancia 1. Si la vemos a nivel de respuesta en frecuencia, su magnitud al cuadrado es 1. Es un filtro paso todos. Entonces, este sistema un poco extraño que estamos proponiendo, si lo construimos tal como estábamos estableciéndolo en la filmina anterior, tendría una respuesta paso todos. ¿Cómo se construye?
Si Z0 es un polo en la función, entonces 1 entre ese valor va a ser un 0 en la función. Esos vamos a llamarlos polos recíprocos entre sí, polos y ceros recíprocos. Son polos que están relacionados entre sí y un 0 a nivel como de mapeo de inversión. Cualquier sistema que se construya usando la lógica de reciprocidad entre polos y ceros tendrá respuesta en magnitud unitaria. Este diagrama de polos y ceros más o menos muestra la idea. Si usted tiene entonces, por ejemplo, aquí, vamos a ver, este polo, ¿cuál sería su cero recíproco? Sería este. Vean que si el polo está dentro del círculo unitario, por el efecto del mapeo de inversión, el cero va a quedar afuera del círculo unitario, porque es un radio menor a 1. Pero va a quedar en la fase conjugada por su mapeo de inversión. Si aquí tuviera, vean que este es, vamos a ver, es este cero acá, no, este polo real, ¿dónde estaría su cero recíproco? Va a ser también real, sería este de aquí. Y si tengo aquí el polo complejo conjugado de P sub 1, ¿dónde estaría su cero recíproco? Este de acá. Si todos los polos tienen ceros recíprocos y están en pares, esa función tendrá respuesta en magnitud unitaria. Una forma de presentar este diagrama como una ecuación que cumpla eso es esta. Donde entonces aquí en el primer multiplicatorio tenemos todos los polos reales tendrán ceros recíprocos reales arriba. Y el segundo multiplicatorio, para las funciones que a nosotros nos interesan, que tengan constantes reales, si hay un polo, siempre estará su polo conjugado. O sea, si tengo un polo beta sub k, tendré su conjugado. Arriba vamos a tener al cero recíproco y a su cero recíproco conjugado. ¿Cuál es nada más lo único que necesitamos? Que todos los polos tienen que estar dentro del círculo unitario para que como un filtro, como un sistema, sea estable y pueda ser implementable. Ahora, esos son los que un tipo de filtro pasó todo. Un poco extraño, medio raro. Ahora la idea es, ¿para qué sirve algo como esto? ¿En qué sentido esto puede ser útil? Porque como para filtrado en magnitud no tiene chiste. Entonces los filtros paso todo se usan poco, pero pueden tener una importancia de uso en el sentido de estudiar su respuesta de fase. Y si no hace nada de magnitudes, porque más bien es en fase donde pueden ser útiles para algo. Entonces vamos a mirar un caso simple de estos, que ese caso simple va a ser solo de un solo polo y su cero recíproco. Paso 1, verlo desde su función de transferencia. ¿Sí? Un polo y su cero recíproco. En algún lugar ahí que esté el polo, alfa sub k, por aquí estará su cero recíproco, alfa sub k y conjugado, para ponerlo general. Paso 2, evaluar la respuesta en frecuencia. Todos los z, se va a verlo en z de menos k. Y vamos a ver el polo como del radio R, ángulo zeta, eso sí. Vamos a ver el polo alfa sub k como de un radio R y ángulo de la JZ. Paso 3. Noten que aquí queda una factorización de este exponencial. ¿Ok? Factorizamos el exponencial arriba y abajo. Bueno, no, solo arriba se necesita. Y eso ya nos permite, para pasar a este paso 4, romper aquí la identidad de Euler. Digamos, o sea, descomponerla. Tengo un I a la menos J omega menos 0, E a la J omega menos zeta menos omega.
y presentarlo aquí ya descompuesto. Una típica descomposición de Euler. Entonces, esa es más o menos la respuesta en frecuencia. Recordando que si esto lo llevamos a magnitud, tiene ganancia 1. Reacomodando nada más un poquito este término para que queden igual. Si yo quiero que esto quede omega menos zeta, el seno es una función impar. Si yo quiero que quede así, va a salir un signo afuera que va a quedar como un menos menos que queda como más. Y el coseno, como es una función par, yo puedo sacar este menos, digamos, como a común, y este menos no afecta al menos de afuera y como que se elimina solo por ser una función par. Entonces eso es para que vean en la siguiente ecuación ese cambio. El único cambio respecto al anterior es este signo. Si usted tiene esta función, podríamos interpretarlo, el numerador y el denominador, donde aquí esto es la parte real de un número complejo y esto es la parte imaginaria. ¿Qué tenemos ahí? Que la parte real es 1 menos r cos de omega menos zeta, y la parte imaginaria es negativa y es r sen de omega menos zeta. ¿Cuál sería la fase de este término? Este ángulo. Sería la arcotangente de r sen de omega menos zeta entre 1 menos r coseno de omega menos zeta. Esa es la fase de un solo factor, su polo y su cero recíproco. Ahora, como está en el denominador, o más bien, este es el del numerador, estamos arriba. Como la parte imaginaria es negativa, en principio, ese menos produce que la fase realmente sea negativa. Hay que ponerle un menos, porque está en el cuarto cuadrante. Usando el mismo análisis, pero lo del denominador, el denominador vean que es positivo. Significa que eso lo podríamos interpretar como que fuera aquí. Y que aquí iría un RCN de omega menos zeta. Pero como está en el denominador, el hecho de estar en el denominador hace que aporte otro menos. Entonces sí sería también negativo. Y como son factores que aportan a la fase, las fases se suman. Entonces por eso aparece este 2. Esto que está aquí representa la fase de esa fracción. Y el exponencial aporta una fase de menos omega. Entonces este filtro pasó todos de un solo muestra de un polo y su cero recíproco. Sabemos que eso tiene respuesta en magnitud unitaria, es paso todos. Pero la fase no, la fase está en este caso descrita por esa función. Ahora, si uno calcula el retardo de grupo, recuerden que esta es la ecuación para calcular el retardo de grupo, que eso representa el retardo que va a tener un sistema para todas las frecuencias. Y algunas frecuencias podrían tener un retardo diferente a otro. Solo si la fase fuera lineal, el retardo sería constante para todas las frecuencias. Claramente, ojo aquí lo que quiero que vean, esto es fase no lineal. Esa fase para nada es lineal. Esa arcotangente da una función ahí. Entonces el retardo de grupo no es constante. Los retos es un ejercicio ahí de cálculo diferencial que lleva, yo lo hice hace un rato, solo para corroborar y practicar. Al derivar esta función respecto a omega, tiene que dar esto. Una paginita de derivadas se le llega a esta función de retardo de grupo. Hay que aplicar ahí regla de la cadena, la derivada de la cotangente, que es 1 entre 1 más x cuadrado y ser ordenado, y sí se llega fácil, o sea, y sí da. Es ser ordenado y paciencia. Entonces, ese es el retardo de grupo. Vean que es una función que si yo cambio omega da diferente. Entonces sería interesante
nada más por ver la idea, ¿qué sería la función de retardo de grupo para un caso de R particular? Entonces, ese lo tengo para verlo gráficamente. O sea, es un filtro paso todos y nos estamos enfocando en visualizar. Vamos a ver cuál es el paso. Este retardo de grupo. Su comportamiento es uno entre... Estar seguro que lo puse bien. Sí. 1 menos R arriba al cuadrado y abajo 1 menos 2R coseno de omega phi R cuadrado. ¿Qué era phi? Vamos a ver, ya se me olvidó. El ángulo del polo. Entonces, digamos, si queremos colocar el polo real, o sea, ponemos phi igual a 0 para que sea como un caso muy sencillo de visualizar. Y aquí colocamos el radio. Entonces, si yo le pongo 0.5, el polo estaría en 0,5. ¿Dónde estaría el 0? Estaría en 2 puntos, un polo en 0.5 y un 0 en 2. Al ser recíprocos entre sí, como función de transferencia, tienen una respuesta en frecuencia unitaria. Es un filtro paso todos. Es un caso, vean que aquí ya puedo ponerle números para visualizar el caso. Este filtro, que sería como el ejemplo más sencillo de todos los paso todos construidos de esta forma, tiene un retardo de grupo igual a esta función. ¿Qué es lo que estoy viendo en el eje Y? Es el retardo en unidades de tiempo que tendrían todas las componentes en frecuencia, que ese es el eje X de ese filtro. Es un retardo no lineal. Eso no es un retardo constante. Ahora, vean que es positivo. O sea, el retardo de grupo, cuando es positivo, significa que retrasa la señal, porque el nombre implica, digamos, el retardo. Si tengo un retardo de 3, por ejemplo, aquí, significa que tiene un retraso de 3. Y retraso es como si le prestáramos a la variable, digamos, así. Entonces, en un principio, los filtros paso todo, la intención es, usualmente sirven para lo que se llama corrección o ecualización del efecto de un sistema que, digamos, tengo un sistema, vamos a ver cuál es la idea a veces. Estoy trabajando con una señal de datos, de información. Esa señal de datos, digamos, la tengo que transmitir por un canal de transmisión de datos. Resulta que este canal hace una cierta distorsión de fase debido a que no tiene un retardo de grupo constante y la señal que sale se distorsiona. Si yo logro identificar la distorsión y poder cuantificar esa distorsión que está haciendo el sistema, yo puedo colocar un filtro paso todos a la salida y tratar de ajustar la respuesta de grupo de ese filtro de retardo para que él haga una compensación. Entonces sirve para arreglar un poquito problemas en señales que hayan tenido distorsiones graves por efectos de retardo de grupo, no constante. Obviamente el diseño y el ajuste no es algo sencillo, todo depende del caso. Pero esa es una de las aplicaciones que realmente se le puede dar a los filtros paso todo. ¿Qué es lo que significa? Yo lo pongo como un ejemplo, digamos, sencillo. Digamos que una señal solo tiene dos componentes de frecuencia, por ponerlo así, como si fuera una carreta que va jalada por dos caballos. Entonces, tengo una frecuencia F1 y una frecuencia F2. Vienen y pasan por un sistema de transmisión o un canal. Este produce un retardo por problemas, o sea, pues, produce una distorsión por problemas de retardo de grupo. Porque si es para comunicar, yo lo que quisiera es ver aquí que la entrada X de N llega aquí íntegra.
transmitida señal. Pero no está llegando eso. Digamos, el XDN me está llegando como un X1 y aquí tiene un retardo, digamos, que este X1, digamos, es de la frecuencia F1 y está combinado, obviamente. Las dos frecuencias vienen mezcladas en la señal, donde esta tiene un retardo beta, o llamémosle 2 alfa. Se retrasa el doble esa frecuencia. Esos retrasos dispares hacen que la XDN se vea distorsionado, que esto ya no tenga una concordancia tan natural o íntegra respecto a la entrada. Que no se parece. Los sistemas, paso todos, intentarían venir y decir, ok, si yo tomo esta señal y la paso por un filtro paso todos que yo pueda ajustar de tal forma que los retrasos, o sea, él va a producir un retardo, porque ya vimos que los pasaportes tienen un retardo positivo siempre, pero lo logro ajustar de tal forma que el retardo equivalente aquí al final sea, digamos, vamos a ponerlo como un X1N de 3 alfa, y que el X2 entonces viene y lo acomoda como 3 alfa. ¿Qué significa? Que él está logrando sostener y retrasar más esta que tuvo menos retraso y un poquito menos esta otra para que entonces al final él pueda retrasar a las dos la misma cantidad de tiempo. Al intentar hacer esto, esta señal de aquí va a ser nada más una réplica retardada de la entrada. Esa es una de las aplicaciones que se le puede dar a un filtro paso todos. Intentar corregir por medio de efectos que tuvo la fase de un sistema, retardos del grupo, que obviamente esos son distorsiones en la señal. Porque en magnitud no sirven para nada. Como filtros, digamos, desde el punto de vista de respuesta a magnitud, ahí no tienen funcionalidad de nada. Es usarlos desde el punto de vista de la fase. Y casi siempre es con una intención de corrección de retardo del grupo. Esa es la idea con estos criterios. Y uno de los que se pueden usar son estos que son construidos utilizando polos y ceros recíprocos entre sí. Es una forma muy sencilla, o al menos una forma de construir un filtro paso todos y lograr ese fin. Un término un poquito más elegante que se les llama a los filtros paso todos son igualadores de fase. Porque lo que intentan, como lo expliqué en el ejemplo, es lograr una sincronía en los desfases para que al final se pueda lograr una igualación en los retardos y disminuir la distorsión. Ese es el propósito para el cual los podríamos usar. Y para terminar, hay un tipo particular de filtro. No es un filtro, es adecuar el funcionamiento de un caso que vamos a llamar osciladores digitales. Cuando hablamos de oscilador, por ejemplo, es una señal senoidal o cosenoidal con una frecuencia en el tiempo. Nada más que aquí digitales significa que tienen que ser osciladores discretos. En MATLAB es algo muy sencillo porque, digamos, yo dispongo, eso es algo que uno a veces tal vez no lo piensa, como yo MATLAB es un prototipado tiene bibliotecas que tienen funciones matemáticas. Si yo quiero hacer un oscilador discreto, es algo muy sencillo porque yo nada más vengo y uso la función cos, coseno. Y uno dice, sí, qué fácil, ¿no? Si yo quisiera como esto es una señal, es una señal oscilante. La pregunta es, ¿puedo yo hacer un sistema que me produzca lo que hace esa función matemática con operaciones básicas, multiplicación y suma? Incluso como para programarlo en un procesador que tenga ahí a nivel, digamos, de instrucciones básicas muy sencillas, multiplicar y sumar, y algunas otras, pero que no tenga, obviamente, esta función matemática. Si uno usa, recuerdan el resonador, la versión 1,
La versión uno del resonador era un filtro con solo dos polos complejos conjugados. Resulta que si uno pone los polos en el círculo unitario, si es este caso, llevando esos dos polos y poniendo un R igual a 1, obviamente la respuesta en frecuencia, o sea, los osciladores digitales no nos interesa visualizarlos como filtrados, sino como un sistema que genera una señal útil para nosotros y que es oscilante con una frecuencia que va a estar asociada al omega cero, donde pongamos el polo. Entonces, con el cuidado de poner el polo en el círculo unitario, ¿cómo quedaría entonces, cómo se vería esta función? Esto es una función, vean que esta función de transferencia la podríamos programar. Eso es un y de n, o sea, esta función programada es un y de n igual a menos a1, y de n menos 1, menos un a2, y de n menos 2. ¿Quién es a1? Entonces, usando un r igual a 1 sería menos 2 coseno de omega 0, y de n menos 1, menos r cuadrado, y de n menos 2. Ah, bueno, esto era 1. ¿Okay? Esta ecuación de diferencias sería la ecuación de diferencias donde los polos quedarían en el círculo unitario. Eso sí, podría ponerlo para una frecuencia omega 0 diferente. Esa es la intención. Y así variar la frecuencia de oscilación del sistemilla. Resulta que si usted ajusta, digamos, si agarra esa función de transferencia y calcula la respuesta al impulso, la respuesta al impulso es una función senoidal coseno de n retrasada una muestra, perdón, que empieza desde la muestra 0 y tiene una ganancia A, donde A va a ser A por sen de omega 0. Entonces uno dice, ok, un sistema de ese tipo, donde los polos los ponemos en el círculo unitario, su respuesta al impulso es oscilante, como si fuera un sistema subamortiguado, pero como el radio queda unitario no se amortigua, entonces es una señal sin amortiguación, pero oscilante con frecuencia omega 0. ¿Será que yo puedo entonces producir un algoritmo donde yo le pongo una señal, un impulso de Dirac, eso sería como una señal de excitación de encendido, pum, y logra que empiece a oscilar y darme una señal de frecuencia que yo lo desee? Y recuerden, la gracia de esto es que la implementación sería una ecuación de multiplicación y suma. Y eso produciría un oscilador, que lo hemos usado un montón de veces. Entonces vamos a usar el mismo código que hemos usado para probar sistemas, y vamos a intentar, eso sí, por eso yo decía, eso era lo que tenía programado. La señal de entrada va a ser una pinche muestra que va a representar una muestra de un pulso de Dirac. Es para que en la entrada del sistema, al poner un impulso, lo que responde va a ser la respuesta al impulso. Esa la estoy jugando con. Entonces voy a hacer un vector. Aquí tuve que hacer un truco porque para no construirlo primero. Un truco todo. No sé si es inteligente o tonto. N es el vector de muestras. Tiene 150 muestras. Puede haberlo hecho más grande. Para que X1 sea otro vector del mismo tamaño, yo lo multiplico por 0 y ya lo crea. Porque guarda, o sea, guarda todos los ceros otros que hubiera creado el vector con Sirius. Es igual. No sé si es tonto, la verdad no tengo. Pero funciona. Y no se me ocurre si tiene desventaja o no. Lo único que voy a hacer es, en la primera posición, en la primera muestra, meterle un 1. Entonces va a ser el vector de entrada, va a tener un 1 y un montón de ceros, que va a representar la respuesta al impulso. Luego, el radio del polo va a estar en el círculo unitario
Vamos a empezar con una frecuencia de pi medios. Se supone que esto nos debería dar un senoide de frecuencia pi medios. Recuerden que el B sub 0, véanlo acá. Puedo volver una. El B sub 0 sería una ganancia que yo le dé a la señal por el seno de omega 0. Digamos que A va a ser 1. Voy a poner nada más B sub 0 igual al seno de la frecuencia de la señal que quiero tomar. La oscilación sería seno de omega 0. Y los coeficientes, ¿cómo queda eso? Esta parte queda igual, esto es exactamente los polos, nada más que con R igual a 1 quedan en el círculo unitario. B sub 0, ¿cómo queda? Esa ecuación de diferencia donde le faltó B sub 0 por X de N. Claro, aquí. Y aquí también. Entonces B sub 0 solo sería X de N, así. Significa que si eso está bien, la señal que debe generar es una señal de frecuencia pi medios. Y pi medios es un f de un cuarto, en que aquí está exactamente ganancia 1, que un cuarto significa que es periódica con 4. Y vean que la entrada es un impulso, nada más. Entonces, tiro un impulso y produce una frecuencia pi cuartos. Por ejemplo, en pi tercios, esta es la función periódica, si es de 6 muestras. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Pi, pi, pi cuartos. Pi 16. Que esto es como si estuviéramos usando la función seno o coseno matemática para generar una secuencia de muestras con una frecuencia discreta. Entonces, esto, digamos, es útil en aquellos, digamos, ambientes de programación de tal vez un poco más bajo nivel, donde yo con una función podría sintetizar, porque esto es lo que se conoce, digamos, sintetizar, producir una señal a nivel digital para después incluso poder, por ejemplo, no sé, generar un tono y pasarle una tarjeta de audio y escucharlo. Pero aquí sin una biblioteca matemática, sino solo con multiplicaciones y sumas. Esa es la utilidad, digamos, de un oscilador. Era el último sistemilla, digamos, de estos básicos que vamos a estudiar. No, es que sigue, estamos viendo, era aquí. Y listo. Entonces, una síntesis de esta parte. Recuerda que aquí habíamos empezado con la idea de que en esta sección íbamos a estudiar, teniendo en cuenta, teniendo a mano la transformada de Fourier, que es, digamos, la herramienta que ahorita ya nos está permitiendo ver los sistemas LTI, pero desde el enfoque de la frecuencia. Totalmente lo que no teníamos antes, nunca jamás, todavía con la parte teórica de matemática que teníamos. Entonces, entrando con esa capacidad de meternos con Fourier a los sistemas LTI, ya podemos empezar a estudiar estos sistemas desde el punto de vista de filtros. Entonces vimos cómo poder, digamos, visualizar la idea de filtros paso bajos, paso altos, vimos varias versiones, un par de casos básicos, un ejemplo de un paso banda, que es al mismo tiempo después vimos los resonadores, que es un efecto de paso banda. Vimos los filtros de ranura, los filtros Peine,
Filtros paso todo. Por último que estábamos viendo, que es más bien un trabajo para hacer procesamiento de fase. Y filtros, o más bien filtros son osciladores digitales para generar señales, digamos, discretas de frecuencia discreta. Osciladores, oscilaciones, una frecuencia discreta pura. Ese es el, digamos, grupo de sistemas básicos para el procesamiento, digamos, que tenemos aquí. Vamos, nos hace falta ver un pequeño tema o un tema para otra clase, que es la del jueves, que es la parte de sistemas inversos, identificación de sistemas, y con eso también hay que ver la parte de sistemas de fase máxima, fase mínima y fase mixta. Más o menos ese es el tema. Es algo que tiene cierta importancia porque hay ciertas ocasiones que conocer sobre eso es muy valioso, muy valioso. Así que esa es la parte del jueves. Y con eso cerramos una gran parte de análisis de frecuencia para sistemas en tiempo discreto. Una vez terminado ahí, seguimos con la parte de transformada en tiempo discreto de Fourier, o la famosa DFT o FFT. Vamos para entrar a la tercera parte del tema más grande y amplio del curso, y que hay que ir como un poquito con calma, ¿ok? Ya tienen, ahí esa parte es para las próximas clases. Ya tienen una tarea asignada, que esa es la, digamos, tarea 3, y ya estoy viendo la tarea 4. La tarea 4 va a ser algunas cositas sobre esta parte, sobre estos sistemas mínimos o minimalistas, digamos, o minimizados de funcionamiento filtrado. Muestro paso bajos en esta parte. De la 4, que va a ser luego para la próxima semana, se las dejaré, va a ser de esa parte, de lo que hemos visto en las últimas 3, 4 clases. 3 por ahí. No sé si alguno tiene algo, alguna duda. Y Audio Jungle. Profe,